Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Asignatura Educación Perinatal. Tema: Mecanismos del dolor. Estudiantes: Federico Guerrero, María de la Luz, Manzanares Baranda, Lisbeth, Martínez Barrera Almadelia y Martínez Flores, Marian Michel. Introducción. En este video se tratará el tema del dolor, así como su proceso neuronal y cómo es que se vive durante el trabajo de parto. Entonces, para iniciar, debemos definir lo que es el dolor. Este es descrito como una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo y es producido por procesos que dañan o son capaces de dañar los tejidos. Dicho esto, la función del sistema de percepción es proteger al cuerpo y conservar la homeostasis. Realiza esa función al detectar, localizar e identificar elementos nocivos para los tejidos. Por ejemplo, el dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores por una noxa. Aparece por estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos. El dolor se puede diferenciar entre nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es consecuencia de la lesión somática o visceral. Por otro lado, un dolor neuropático es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva, y esta se debe presentar a nivel sistema nervioso central o periférico. Los estímulos causantes del dolor se llaman noxas y son detectados por receptores sensoriales específicos llamados nociceptores. Ellos son identificados como fibras C y fibras A delta, los cuales responden selectivamente a estímulos. Estos mismos son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales con terminación en el asa dorsal de la médula espinal. Los nociceptores se encuentran en todo el cuerpo. En la médula espinal, por ejemplo, los nociceptores liberan mensajes a través de la liberación de neurotransmisores del dolor, los cuales son glucamato, sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ahora hablaremos sobre el proceso neuronal de la señal del dolor, y lo primero que hay que explicar es la transducción. Este es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en señal eléctrica en los nociceptores. Los nociceptores responden a diferentes noxas térmicas, mecánicas o químicas, y la liberación periférica de neurotransmisores permite el clásico axón reflejo, el cual origina cambios periféricos que son reconocidos como indicadores de dolor, como enrojecimiento, hinchazón o tersura. Asimismo, el dolor resulta de la activación de los nociceptores periféricos por la liberación de neurotransmisores y por la disminución del umbral de respuesta de las fibras nociceptivas. Cuando existe una injuria tisular, los nociceptores salientes son reclutados, respondiendo posteriormente a una serie de estímulos. La siguiente etapa es la transmisión y se refiere a la información de la periferia que es transmitida a la médula espinal, luego al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. La información es transmitida a través de dos neuronas nociceptivas aferentes primarias, fibra C o nociceptores polimodales C. Dentro de esto, el haz espinotalámico es la vía más importante para el descenso de las señales aferentes del dolor de la médula espinal a la corteza y se subdivide en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. El tálamo inicia la interpretación de la mayoría de los estímulos nociceptivos, los cuales siguen a la corteza cerebral. La siguiente etapa es la modulación. Representa los cambios que ocurren en el sistema nervioso en respuesta a un estímulo nociceptivo. El mismo permite que la señal nociceptiva recibida en el asta dorsal de la médula espinal sea selectivamente inhibida, de manera que la señal a los centros superiores es modificada. Opioides endógenos y exógenos pueden actuar en los terminales presinápticos de los nociceptores aferentes primarios vía receptor opioide, a través de un bloqueo indirecto de los canales de calcio y apertura de los canales de potasio.
Por último está el sistema modulador descendente, el cual es la activación del sistema descendente por las endorfinas a través de receptores específicos, los opioides. Dicho sistema se activa alrededor de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. Estas neuronas se proyectan a la formación reticular medular y al lucus ceruleus, donde se produce serotonina y norepinefrina respectivamente. Las fibras descendentes luego se proyectan hasta los folículos dorsolateral del asa dorsal de la médula espinal para la sinapsis con la neurona aferente primaria. Las neuronas moduladoras descendentes del dolor tienen las siguientes funciones: liberar neurotransmisores en la médula espinal, los cuales son serotonina y norepinefrina, activar interneuronas que liberan opioides en el asta dorsal, la liberación de serotonina y norepinefrina, y estas originan la inhibición de la liberación de transmisores del dolor en las señales eferentes nociceptivas. Y por último, la inhibición del segundo orden celular en la transmisión del dolor. Por último, hablaremos del dolor durante el trabajo de parto. Este es la respuesta humana y psíquica que se refleja en acciones físicas. El dolor durante el trabajo de parto es único para cada mujer y se ve influenciado por varios factores que incluyen la cultura, ansiedad, miedo, experiencia anterior de parto, preparación para el parto y soporte ofrecido durante este proceso. Asimismo, hay dos orígenes del dolor en este proceso: el dolor visceral y el dolor perineal. El dolor visceral aparece durante la primera etapa de parto, donde sucede la dilatación cervical causada por la contracción uterina. La mujer siente dolor solamente durante las contracciones y es transmitido por la espina nerviosa D11 y D12 y por los nervios torácicos accesorios inferiores y simpático lumbar superior, siendo que estos nervios tienen origen en el cuerpo uterino y en el cérvix. Entonces, el dolor se localiza en la porción inferior del abdomen y se irradia para el área lumbar de la espalda y a los muslos, aumentando su intensidad en el aumento de las contracciones uterinas. El avance de la dilatación cervical y de la frecuencia e intensidad aumentada de las contracciones uterinas provocan el dolor intenso que muchas mujeres experimentan durante el final del primer periodo de parto. La mayor intensidad del dolor ocurre cuando la dilatación se encuentra entre los 9 y 10 centímetros. En ocasiones, el dolor es independiente de la dilatación, como el número de partos anteriores. El estándar de dolor durante el trabajo de parto parece ser diferente de acuerdo con el número de partos anteriores. Al inicio de la primera fase del trabajo de parto, las mujeres nulíparas experimentan en promedio mayor dolor de lo que las multíparas. Cuando el trabajo de parto progresa, estas diferencias son menos evidentes, excepto durante la fase pélvica. Por causa de que la mayoría de los estímulos durante la fase de dilatación del trabajo de parto es atribuido al cérvix y al segmento inferior del útero, que son estructuras muy flexibles, sobre todo en mujeres que ya dieron a luz previamente. Cuando el trabajo de parto progresa dentro de la fase pélvica del parto, estas mismas características pueden conducir a una percepción aumentada de dolor como resultado de la velocidad y rapidez con el que el feto frecuentemente baja a través de la pelvis materna.